Y 5, esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 88 de la emergencia por el coronavirus. Tal como lo anunciamos, ya está conectado con nosotros el politólogo de la Universidad Católica, además ha sido presidente de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política. Vamos a hablar de la reforma política, evidentemente. Fernando Tuesta con nosotros. Fernando, un abrazo a la distancia. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. El primer ministro y otros ministros del gabinete, junto a los representantes de los partidos, se han venido reuniendo esta semana en torno al COVID, a la nueva convivencia. ¿Estos encuentros para ti han sido tardíos? Es lo que dicen algunos, pero deberían ser más frecuentes y, de ser así, ¿a qué acuerdos se pueden llegar en la realidad? Sí, yo creo que esto debió hacerse hace un tiempo atrás. Pero bueno, esperemos que de estas reuniones salga algo mejor. Ese desencuentro entre los poderes no ayudó a la reforma política. Además, el gobierno que tanto lo impulsó el año pasado parecía desatender la reforma. Claro está que la preocupación del Ejecutivo está evidentemente en el tema de la pandemia, ¿no? Es entendible, pero bueno, yo creo que se abren puentes de relación que puede ser positivo. Esa es la esperanza que por lo menos habríamos, ¿no? Ahora, la Comisión de Constitución, me gustaría hablar de este grupo congresal, porque allí están los proyectos de la reforma, o buena parte de ellos, ¿no? Además, la evaluación del proyecto de la paridad y la alternancia de género, 50% hombres, 50% mujeres, que era uno de los proyectos bandera de esta reforma, ha quedado en suspenso. Me refiero al predictamen, ¿no? Incluso lo han hecho en 3 oportunidades. Tú has utilizado una palabra, incómodo. ¿Por qué le resulta incómodo? Repito, cito tus términos en un correo. ¿Por qué le resulta incómodo este tema? En general, el tema, todo lo que tiene que ver con género, y no este Parlamento, digo, de todos los que he venido acompañando hace muchos años, estos temas no gustan, Jaime. Son temas, repito, incómodos, son temas que a algunos les parece innecesario, otros les parece improcedente, y cada parlamento es casi un nuevo parlamento, ¿no? Porque en realidad en el Perú, pese a que no había reelección, la tasa de reelección era baja. Ahora tenemos mucho menos todavía de gente con experiencia. Y cuando tú comienzas a escuchar, y yo no digo discutir, te encuentras con razonamientos que es empezar desde el inicio, ¿no? Si valga el término. Claro. Argumentos como te repito, que a estas alturas un parlamento ya habrían sido superados, ¿no? Es muy difícil. Sin embargo, el tema de paridad y alternancia ya está tan fuertemente colocado que no es fácil eludirlo. Y entonces, ahora, al inicio era paridad sí, pero sin alternancia, y entonces hubo todo un jaloneo, digamos, ¿no? Pero lo que se incluyó ya la semana pasada, que era vital, era no solo la composición de las listas parlamentarias, que debiera incluir paridad y alternancia, sino también sin voto preferencial. ¿Por qué? Porque tú puedes poner todas las listas que quieras de esa naturaleza, paridad y alternancia, pero el voto preferencial en realidad lo limita de manera clara, a tal punto que en realidad las mujeres son un porcentaje menos del tercio del Parlamento actual y de los anteriores, y porque justamente el voto preferencial allí juega un papel, como en otros casos, en este negativo, ¿no? En este caso, para llegar a lo que tanto se aspira de paridad de alternancia, ¿no? Claro, los objetivos que persigue la paridad de alternancia son pisoteados por un voto preferencial, son como el agua y el aceite. Claro, y además el argumento pues es libertad de votar, ¿no? Meritocracia, ¿no? Claro. Porque las mujeres no pueden, en fin, vamos a tener 200 años de república. Y para empezar, los hombres han hecho política a los 200 años y las mujeres, en términos de representación, recién desde el año 1956. Claro. Entonces nunca se partió igual. Y en campañas, sobre todo el voto preferencial, que es campaña individual, tanto la distribución de los recursos, las posibilidades, etcétera,
se inclina pues claramente para los hombres. Es por eso que en realidad las listas finales o la representación es de una desigualdad que no corresponde, digamos, a un país cuya población y cuyo electorado incluso tienen un poco más de mujeres que de hombres. Y entonces ahí se ha entrampado un poco. Y yo creo que no, o espero equivocarme realmente, Jaime, que no va por un buen camino porque creo que quieren separarlos, ¿no?, en decisiones, ¿no? Primero votar una cosa y después la otra. Cuando el voto preferencial tiene además efectos perversos y negativos, no solo en el tema de género, sino también en el conjunto de la representación. Totalmente. Ahora, otro proyecto de este grueso que constituyó la reforma política que trabajaron ustedes es el de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cuyas siglas son PASO, ¿no? Parece que la Comisión de Constitución también ha dicho paso del paso, ¿no? O me paso por encima. Me paso por encima del paso, ¿no? Tú has dicho que es, o puede ser, el inicio de la contrarreforma. Mi pregunta concreta es, ¿la intención del Congreso es dejar las cosas tal y como están? Digo, de este Congreso, o sea, no hacer cambios, insistir, como dices bien, con la prebenda del voto preferencial. ¿Esa es la real intención? Mira, no te podría decir que el Congreso tenga una intención. Ya. Hay 9 bancadas en donde realmente depende del tema, y ese es el gran problema. He insistido desde casi el inicio de la cuarentena, casi de manera aislada, en el sentido de hay que tomar el tema de las elecciones de 2021 como un conjunto, como debe ser. Una elección está compuesta de una serie de etapas, un conjunto de periodos, y que debería de tener, Jaime, 3 condiciones. La primera, garantizar la participación ciudadana. La segunda, y no por orden de jerarquía, la seguridad sanitaria, la seguridad ciudadana en términos de salud, y la tercera, reforma política. Para eso tienes que tomar el conjunto. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones internas, que es un invento del Parlamento anterior para evitar las primarias. En las internas participan los militantes. En las primarias, todos los electores, 25 millones. Luego viene primera vuelta, 25 millones, segunda vuelta, 25 millones. Yo decía, acá tenemos la participación en realidad de 78 millones de personas, ¿no? Digamos, participaciones en general. En votos, pues. En participación, claro, en votos. Mira, déjame, 78 millones, que le cuesta al país más o menos 780 millones de soles. Estamos delante de una situación que tú sabes que a fin de año, ni el próximo año inicios, la pandemia va a desaparecer. No va a haber vacuna. Entonces, hay que enfrentar esto. Y la propuesta, incluso que salía de nosotros, era las primarias, a que tanto hemos peleado, pero teniendo en consideración esta situación, se puede pasar para el 2022. Pero ojo, las internas tienen que tener también la condición, que además en el cronograma estaban antes y por lo tanto más cercana a estos picos altos todavía del contagio, también tienen que ser no presenciales, porque si no, ¿en qué estamos? Claro. ¿No? Porque si es que el argumento es las primarias deben pasar el próximo año por el contagio, por el riesgo, mejor dicho, ¿por qué las internas van a ser presenciales? Y ahí es donde señalamos que las elecciones deben ser con voto electrónico no presencial, quiere decir por internet. ¿La votación primaria, la interna o la votación de abril del 2021? No. Primero estamos en la primera parte, que es suspendes las primarias al 2022. ¿22 o 21? Y las 21, perdón. Ah. Y las internas, donde solo participan los miembros de los partidos para seleccionar candidatos, tiene que ser organizada por la OMP a través del método que te digo, instrumento ya usado por la OMP de voto electrónico no presencial. Ahí hay resistencia, pues, que la OMP participe. Claro. No, pero acá viene el tema. Ya, a ver. ¿Cuánto es eso? Militantes, 1,5 millones. Es lo que dicen los partidos que tienen, 1,5 millones. Pero ¿sabes lo que pasa? Resulta que muchos no quieren, todavía no está votado esto. ¿Por qué no quieren?
porque claro, pierden el control pues de la decisión importante de la selección de candidatos. Pero le decimos, gracias al voto electrónico no presencial, tú puedes elevar la participación de tus militantes. ¿Qué porcentaje de tus militantes, tus 24 partidos, en realidad participan en tus elecciones que siempre has hecho? Ajá. En el mejor de los casos, te digo, en el mejor de los casos, 15%. ¿Cuánto? 15%. 15%. 15%. Ojo, en el mejor de los casos. Tenemos documentación que obra en el Jurado Nacional de Elecciones, documentos que los partidos han presentado. Hay partidos en donde 3 personas decidían la selección de todos los candidatos. En otros 18, 20, en el mejor de los casos 80. O sea, no expresa pues el voto de la gente, lo que la gente puede poner allí como expresión a través del sufragio. Pero entonces, ¿cuánto le costaría a la OMPE y al Estado peruano hacer las elecciones que siempre han hecho? Porque la OMPE tendría que apoyar 70 millones. ¿Cuánto le costaría al país hacer voto electrónico no presencial por internet? En internet, 10 millones. 10 millones. Claro. Es decir, bajo cualquier punto de vista, eso no solamente es lo razonable, necesario, más barato, eficiente, sin riesgo. Claro, no hay riesgo. Todavía no se ha votado. Eso está todavía en veremos. Perdóname, Fernando, tenemos que ir a la pausa. Todavía tenemos más tiempo para seguir conversando. Esto está muy interesante. Además, quiero ver contigo el calendario electoral, hacer una proyección y a ver en qué estamos, ¿no? ¿Qué puede llegar y qué no? ¿Cómo llegamos a las elecciones? Antes la pausa, venimos. Son las 9:20, esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 88 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Universidad Católica y además ha sido presidente de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política. Mirando las cosas, Fernando, yo quería preguntarte ahora, entre el proyecto de la paridad de alternancia que está en suspenso, sumado al de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, ¿no? Que tiene estas complicaciones, ¿cómo vamos de cara a las elecciones de 2021? Es decir, mirando el calendario electoral, ¿por qué no lo miramos así fecha a fecha? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo debe convocar elecciones ¿cuándo? ¿En julio? Sí, en la primera quincena de julio. Ya. Es el último plazo, en realidad. Podría convocarlo incluso ahora mismo. Ya. Pero digamos la última fecha es en julio. Ya. Luego de eso. Y es importante lo que tú dices en términos del calendario. Y antes decir lo siguiente, el peor escenario, Jaime, sería lo siguiente: que nada se mueva. Vale decir, un cronograma con las mismas reglas de siempre para ir a un bicentenario que se suponía debía inaugurar nuevas reglas. Ese sería el peor escenario. Vale decir, sin primarias, con voto preferencial, sin paridad de alternancia y muchas otras cosas más. Entonces, ¿por qué tendría que cambiar las cosas? ¿Por la propia naturaleza? ¿Por qué? Porque justamente la reforma tiene como propósito llegar a aquella fecha con nuevas reglas que encaminen, permitan, crean un marco que pueda posibilitar, ¿no?, abrir una puerta a una mejor calidad de la política. Y ese era el encargo de este Congreso. Y yo creo, lamentablemente, como se observa el desempeño del Congreso de diversas bancadas, más o menos, por supuesto, hay congresistas que lo toman con mucha responsabilidad todo esto, en fin, pero digamos como resultado, hoy, en este momento, es preocupante. Es preocupante. Y mañana más tarde, no solamente la preocupación se va a convertir luego en frustración. Y después vamos a volver a la historia de siempre, ¿no? Vamos a decir, entonces, que este Congreso
es el peor de la historia, el siguiente, y pareciera pues que la representación del Perú no tiene fondo. O sea, cuando se dice hemos llegado al fondo, parece que en el caso peruano no tiene fondo. Y esto es realmente preocupante. Bueno, entonces, digamos, el peor escenario es que no pase nada y que haya voto preferencial, no haya ninguna reforma. ¿Qué es lo que parece advertirse, no de todos los congresistas actuales, pero sí de algunos? ¿No? Dejar que todo pase, estamos en pandemia, no hagamos olas, dejemos las cosas tal y como están. El escenario mediano es el que estábamos hablando, me parece, antes del corte, ¿no? Un escenario intermedio, ¿no? Que se haga esta elección, no sé si dijiste la primaria o la interna, por la primaria, voto electrónico. ¿Sabes, Jaime? La primaria, que era fundamental, la idea era pasarla dentro de un cuadro de cambiar todo. Claro. Pero lo único que dijeron es, la primaria, chao, pero el resto se queda. Es como que te jueguen al offside, ¿no? Claro, claro. O sea, tú dices, sí, está bien, vamos para allá, hay que suspenderla, pero lo otro se queda. Uh-huh. ¿Y cómo hacer las internas? Como siempre se han hecho. ¿Y cómo se han hecho? Cuestionadas. Claro. Por gente externa, no por los propios militantes de los partidos. Lo que provocó justamente pensar en una medida distinta, como eran las primarias. Entonces, regresando a tu pregunta, pero quería hacer está bien. subrayar esto, ¿no? Está bien. El presidente de la República tiene que convocar a mediados de julio. Ya. Y ¿sabes por qué es importante que convoque, si fuera pronto o antes, tanto mejor? Porque recién en ese momento se pueden habilitar los fondos para los organismos electorales. Organismos electorales que en este momento, Jaime, tienen que planear un proceso cuyas reglas todavía no conocen. Pero es más, se podrían cambiar las reglas hasta septiembre. Entonces, por ejemplo, con el voto electrónico no es que le digas sí hoy día y lo apruebes, otra cosa es que lo apruebes en septiembre, porque en septiembre ya está cerca a el tema de las internas, en términos de cronograma. Claro. Entonces, tranquilamente el hombre te puede decir, oye, quizá ya a estas alturas no puedo. O sea, convendría, para entender bien, convendría que el presidente, el Poder Ejecutivo, que es lo que dice la Constitución, convoque a elecciones mientras sea pronto mejor. Mientras sea pronto mejor. Ah, eso es un punto importante. Pero claro, ahí tiene sus bemoles, pues, porque ahora se han complejizado las cosas en la medida que te pueden decir, mira, todavía no hemos terminado de discutir, lo cual es cierto, ¿no? Entonces, claro, un mejor escenario, digamos, que se compongan esto en términos de los tiempos, es que se aprueben bien las reformas hasta la legislatura actual e inmediatamente casi allí el gobierno convoca. Claro. Pero entonces la regla... Igual estamos corriendo contra el reloj, es decir, si la convocatoria tiene como plazo julio, la legislatura está terminando también en julio, es decir, estaríamos otra vez apretados. Pero ¿cuál es el otro problema? Tú no puedes discutir según el humor, en fin, de las bancadas. Porque, por ejemplo, una cosa es que tú resuelvas ya el tema del voto electrónico no presencial, las internas, y otra cosa es inmunidad parlamentaria. La eliminación, digamos, de la inmunidad, o como quieran algunos, u otra fórmula. El Partido Morado ha presentado un proyecto. Sí. Lo que quiero decir es que el tema de la inmunidad no afecta el cronograma. Pero lo puedes discutir después. En cambio, el otro se afecta el cronograma. Entonces, el tema de jerarquía, ¿qué vas a discutir? Y allá, si bien existe en la Comisión de Constitución, ha acordado un listado de temas, no hay, digamos, en términos metodológicos, tomar el conjunto de la elección a partir de un concepto y decir, esto se tiene que cambiar y hay que seguir esta ruta, jerarquizando de qué se debe discutir primero. Eso no. Y no por mala fe en algunos casos, es por desconocimiento, Jaime. Es por desconocimiento. Eso es lo que se reclama mucho de este Congreso. He escuchado que invitan pues algunos, invitan a algunas personas para hablar sobre el tema, que parece que les dice a los congresistas lo que quisieran escuchar. Claro. Escuchado, yo no voy a decir los nombres, como uno dice, no hay que mover nada. No hay que mover nada ahora porque es apresurarse.
¿Cuál es el riesgo de no mover nada? En términos secos. Ya, en términos simples. Ajá. La alta probabilidad de que repitamos exactamente lo mismo. Vale decir, una oferta política limitada, con condiciones, con incentivos, por ejemplo, a los bienes de alquiler, incentivos para que cualquiera pueda postular. Los colectiveros, por ejemplo, que estamos viendo ahí. Muchos, pues, Jaime. Recuerda que la reforma política tenía un diagnóstico y tenía proyectos de ley que debían de discutirse de manera conjunta, pero a su vez ordenados. Uh-huh. Todo eso se pierde. Por ejemplo, si tú suspendes las primarias, resulta que las primarias jugaban un papel también de filtro. Quienes no tenían llegado a un porcentaje de participación salían del juego. Ahora no. ¿Cómo van a salir del juego? Si además no quieren que lo organice la OMP y que no quiere que, por lo menos han dicho muchos, ¿no? Que estas elecciones tengan también un filtro. Por ejemplo, si participan los 24 partidos en estas internas, todos van a presentar su lista, 24 partidos. En cambio, las primarias tenían ese filtro que podía ser, mira, no todos llegan a ese umbral. Era 5%, 10, ¿no? 10. ¿Cuánto era? 5%, ¿no? No, era incluso bajo, 1.5% de todos los que participan. Ya. ¿No? Pero era pues un filtro. Claro. No, si con el 1.5 muchos simplemente se le paraban los pelos, imaginarás pues si hubiera sido 10%. Es que esa es la atomización de la política. Es que es lo que vivimos, pues. Y miren el Congreso. Claro. ¿Cuántas bancadas hay en el Congreso? 9. 9. Uh-huh. De las 9, Jaime, la que tuvo mayor votación fue Acción Popular. ¿Cuánto? 11%. Así es. 11, la más alta. Sí. La más baja, 5%. Entre 11 y 5, 9 partidos. Entonces, hay dificultad que se pongan de acuerdo, basta que 2 se opongan para que esto se entrampe, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? La reforma tenía otro sentido, dar también viabilidad a, digamos, a que se puedan poner de acuerdo, y eso es menos partidos, ¿no? Incentivar para que se fusionen o se crean coaliciones, ¿no? Incentivos y desincentivos, ¿no? Jugando con estos dos mecanismos. Claro. ¿Ves que la reforma no va, digamos, a tener el consenso, o por lo menos los congresistas no van a aprobarla íntegramente? Es decir, ¿crees que la reforma política que el propio gobierno actual promovió, levantó banderas, se está, digamos, descomponiendo, se está diluyendo? Mire, el año pasado, cuando se aprobaron 4 leyes, obviamente se estaban limitando, pero era un avance. Este Congreso lo que tenía que hacer era limar aquellos aspectos ásperos de aquellas leyes y completar la que venía. Pero no, ahora esas pocas se están desnaturalizando o se están negando. Por eso es que yo hablaba el sentido de la contrarreforma. Y acá el término de la reforma, Jaime, todos los partidos en campaña hablaron de la reforma, ¿sí? Porque además era políticamente correcto. El tema es que cuando llegaron, dijeron, lo único que hicieron es presentar más proyectos de ley cuando ya estaba el paquete. Cuando este paquete era producto de una formulación que tenía como base un diagnóstico. Tú mira los proyectos de ley, empezaban de cero, incluso más formulados, como si no existiera lo anterior. Es decir, se utiliza el mismo término, reforma política, pero le dan otro contenido. Claro. Parece que lo que se busca es entrampar, pues, ¿no? Dilatar, ¿no? Y finalmente que no se consiga nada. Es una pena. Pero, a ver, vamos a echarle ganas y vamos a mirar el tema. Hay que seguir. Y hay que seguir porque todavía estamos en los plazos. Fernando, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Jaime, nuevamente. Estos temas no hay que descuidarlos. Estamos en un momento de pandemia y de emergencia, pero estamos con elecciones el próximo año, así que no nos descuidemos. Un abrazo, Fernando, que estés muy bien. Vamos a la pausa, son las 9:32, regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire.